Hola, bienvenidos a todos. Otra vez un privilegio tener una ventana como esta para poder platicar con expertos. Hoy estoy muy contento porque nos acompaña David Galarza, buen amigo mío y además director general de la operadora de fondos y asset management de Actinver, em, economista del TEC de Monterrey De Monterrey, y con Ciudad de México. con una larga carrera en el sector financiero muy interesante que le hemos platicado mucho. Incluso ya habíamos tenido una conversación de fondos de inversión que está en Acelera, que no la haya escuchado, de verdad aproveche los conocimientos de David. Y en esta ocasión, David, te quería invitar nuevamente, y espero no sea la última vez, pues para platicar un poco más de tu experiencia y de tus perspectivas como manejador profesional de dinero. Bienvenido, David. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que un gusto estar aquí contigo y poder platicar acerca de estos temas que me apasionan. Y pues hola a todos, gracias por ver y por conectar. Se me ocurrió también extenderte la invitación, David, porque hace poco celebré junto contigo que en la operadora, en fondos de inversión, pues se rompió la barrera de los 300,000 millones de pesos Sí. administrados, en donde tú y tu equipo son responsables de manejar este dinero, estos 300,000 millones de pesos, que es un gran logro en términos profesionales y bueno, pues una gran responsabilidad también. ¿Qué nos puedes decir de este monto? ¿Qué nos puedes decir de esta responsabilidad del equipo? ¿En qué están estos 300,000 millones de pesos? Sí, bueno, primero estamos felices porque obviamente es una cifra gigantesca, es mucho dinero, es mucha responsabilidad. Es un hito en la historia de Actinver, que además coincide con nuestros 30 años de historia, nuestro aniversario 30 con 300,000 millones en activos bajo administración en la operadora de fondos. Así que bueno, estamos obviamente felices, encantados y muy agradecidos con todos los que nos ven, los que nos han confiado su patrimonio en la gestión a través de los fondos de inversión. Em, por supuesto que es una responsabilidad enorme. Esto conlleva mucha dedicación, mucha preparación, muchas certificaciones, un proceso bien institucional, controles de riesgos, sistemas tecnológicos. En fin, un equipo tremendo, no solamente de personas, sino de apoyo tecnológico y de procesos para poder hacer esto de manera muy, muy profesional. El equipo de Actinver Asset Management, lo digo siempre con humildad, presumo que es el mejor equipo de gestión de activos de todo el país. Son bien comprometidos, tienen muchas certificaciones, son apasionados del tema, técnicamente súper sofisticados y pues son realmente ellos quienes bajo un comité de inversiones que sesiona de manera semanal, son los responsables de la elaboración, el diseño de las estrategias y la operación de los fondos de inversión. Estos 300,000 millones de pesos están pues, repartidos en toda nuestra parrilla de fondos de inversión que tenemos en Actinver. Hoy tenemos 52 fondos de inversión que van pues, desde deuda gubernamental de corto plazo hasta deuda más de mediano y largo plazo, fondos únicos, innovadores, distintivos que no existen en otros lados en el mercado mexicano. Por supuesto, todos los fondos de renta variable, no solamente nacional, sino global también, nuestra familia de fondos temáticos, en fin. Pero también es una realidad que hoy el inversionista en México pues sigue muy enfocado en los fondos de deuda más con perfil de corto, mediano plazo, porque además las tasas de interés en México son muy altas, son atractivas. Tenemos una de las tasas reales más atractivas del mundo y de hecho es la tercera tasa real más atractiva después de Brasil y de Colombia. Y eso es algo que nuestros inversionistas con nuestra asesoría y nuestra guía patrimonial están aprovechando muy bien hoy esa coyuntura que tiene el mercado. Déjame comentar esto. Em, Esta coyuntura de tener una de las tasas reales más altas del mundo es una súper oportunidad que sí están tomando muchos inversionistas, pero solo quería comentar,
la tasa real se refiere al rendimiento que tienes sobre la inflación. Correcto. Entonces, considerando la inflación en México y lo que te paga el fondo en rendimiento, esa diferencia es pues muy atractiva porque está muy por arriba de la inflación y esto es lo que lo hace una oportunidad, que todavía está esta tendencia de ir bajando tasas y por lo tanto fondos que están invertidos en activos a mediano plazo de deuda van a seguir pagando muy bien. Es una oportunidad que pues, los que no la hayan aprovechado pueden todavía aprovecharlo, ¿no? Correcto. En estos momentos no solamente conservas el poder adquisitivo de tu patrimonio, sino que además estás teniendo una ganancia por ese diferencial entre la tasa activa y en la inflación esperada en México. Y dado que esta prima, llamémosle, es relativamente alta con relación a otros países y es bastante atractiva, efectivamente nuestro Banco Central, el Banco de México, está calibrando la política monetaria en estos momentos de tal manera que está habiendo reducciones cada junta de política monetaria en la tasa de referencia a un día. Venían haciéndolo a ritmo de medio punto porcentual por reunión. Probablemente desaceleren esta magnitud en las siguientes reuniones, pero efectivamente esto pues es algo que no va a durar mucho más tiempo. Ha durado ya bastante y nosotros lo veníamos comunicando y los veníamos asesorando desde hace muchos meses de que esto era una buena oportunidad. Pero efectivamente un ambiente de reducción en tasas de interés favorece el precio de los instrumentos de deuda y le va muy bien a los fondos que tienen pues estructuras a tasa fija y duraciones más elevadas, ¿no? Entendiendo la duración como la sensibilidad en el rendimiento de tu inversión ante cambios en la tasa de interés. Y esta está asociada al plazo al vencimiento de los instrumentos que conforman la cartera. Entonces, sí, se han visto muy bien nuestros fondos de deuda y se han comportado muy bien, le han generado a los inversionistas rendimientos bien atractivos en los últimos meses y se ven bien hacia adelante por esta perspectiva de recalibración en la política monetaria, o sea que todavía vale la pena aprovechar esta coyuntura en México. Por lo menos lo que queda de este año seguro. Por lo menos 2025 sí, y bueno, habrá que ver 2026, pero en 2026 lo que va a ser interesante es que ahora la Reserva Federal en Estados Unidos será la que probablemente tenga que recalibrar su política monetaria hacia la baja también, de tal manera que eso le abre espacio a nuestro Banco Central para que eventualmente pueda extender algo de recortes en el año que viene. En la plática pasada que tuvimos y que grabamos, hablamos de fondos en general. Quiero nada más dar pues el ejemplo o describir en un minuto lo que significa esto. Yo soy un inversionista o soy alguien que quiere invertir, tengo mi dinero en una cuenta bancaria, alguien me dice, oye, inviértelo, tengo algunas opciones, el caso del CETE, el caso de algunos depósitos a plazo, y alguien me dice, oye, fondos de inversión, en el entendido de que son fondos de inversión regulados, en una institución regulada, etcétera. Voy yo, abro una cuenta en donde puedo invertir en fondos de inversión y agarro mis 10,000 pesos o lo que tenga y a través de una distribuidora, que normalmente es un banco, una casa de bolsa, abro una cuenta y deposito esos 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos van a alguno de estos fondos que tú tienes, más de 52 fondos que traes, y esos 10,000 pesos entran en pues la política de inversión del fondo, ¿no? En el Inter, un asesor me tendría que explicar pues cuál es el fondo ideal para mis objetivos, mi horizonte, etcétera, pero básicamente es que mi inversión individual va y te cae en uno de los fondos de inversión. ¿Cómo gestionas esto? Sé que depende de fondos, mencionados los fondos de deuda, que van a seguir pagando muy bien este año. Hay algunas innovaciones que has hecho este año también en el tema de, por ejemplo, la alianza con JP Morgan, estos fondos que ofrecen en tema de innovación o en tema de tesis de inversión, ¿por qué le podrían interesar a las personas? Ajá. Bueno, a ver, yo creo que la manera más sencilla de entender un fondo de inversión es un vehículo colectivo de inversión
en donde tú cuando quieres participar en un fondo, literalmente compras títulos de ese fondo de inversión. En tu posición, en tu estado de cuenta, lo que ves son títulos del fondo que compraste y pues el fondo tiene una estrategia definida, entonces tú te estás adecuando a la estrategia del fondo, al perfil del fondo. Efectivamente, lo ideal es bajo un asesoramiento profesional y teniendo muy en cuenta tus objetivos patrimoniales, tu horizonte de inversión y tu nivel de aversión o tolerancia al riesgo. Pues una vez que eso sucede, el dinero pasa a formar parte de los activos, del valor del fondo, y ahí es donde entramos nosotros, todo el equipo de Actinver Asset Management, en la gestión y operación de ese fondo de inversión. Entonces, si supongamos que tú inviertes 10,000 pesos en el fondo Alterna, que es el fondo de deuda de mediano largo plazo que tenemos, que dado este entorno de tasas de interés que elaboramos, es el que tiene el rendimiento potencial hacia adelante más atractivo. Pues lo que sucede es que tú compras títulos del fondo Alterna y a mí me caen tus 10,000 pesos como parte del patrimonio de la sociedad de inversión, del fondo de inversión, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a decidir qué hacemos con tu recurso, el recurso de la gente que nos ve y nos sigue y de todos los inversionistas de fondo. Entonces, cómo funciona en la vida real, digamos, que es que tenemos una sesión de comité de inversiones que les platico, que sucede una vez para la semana. Ahí se analizan con mucho detalle una cantidad enorme de factores y variables que van desde el entorno geopolítico, la parte macroeconómica, los datos particulares de las economías de Estados Unidos y de México, inflación, política monetaria, pendientes de la curva, tasas implícitas en los instrumentos derivados, en fin, se hace un análisis bastante exhaustivo y bien profesional de la condición actual de los mercados y en función de una perspectiva, que eso es bien importante, es que decidimos dónde invertir esos 10,000 pesos tuyos y los del resto de los inversionistas. El fondo como tal invierte en una cantidad muy diversa de instrumentos financieros, entre ellas los CETES, por cierto, que es una de las ventajas de invertir en los fondos de inversión, porque indirectamente cuando inviertes en un fondo con estas características, pues también traes inversiones en los CETES, ¿no? Y luego, una vez que decidimos en dónde hay valor, en qué instrumentos vale la pena invertir y cómo conformar la cartera del fondo, pues es muy importante hacer el seguimiento de los parámetros de riesgo. Ahí es donde entra un departamento externo del asset management que no tiene conflicto de interés, que tiene autonomía de gestión, que es la unidad de administración integral de riesgo, en donde lo que hacen ellos es pues, efectivamente validar que donde tú estás encontrando una oportunidad cabe dentro del fondo de inversión, cabe en las políticas del fondo, cabe en el perfil del fondo definido en el prospecto de información al público inversionista, y entonces es cuando nosotros vamos al mercado a buscar ese instrumento. Y otra de las ventajas que ofrece el fondo de inversión es que, pues, literalmente tocamos a todos los participantes del mercado financiero y estamos identificando quién trae el mejor precio, entramos en el proceso de negociación, tratamos de conseguir las mejores condiciones para el fondo y finalmente ejecutamos la operación que termina formando parte de la cartera del fondo y del patrimonio del fondo. Entonces, todo esto que platico, que es bastante intensivo en conocimientos, en requerimientos técnicos y en tiempo también, es lo que finalmente se resume en el título que tú traes de nuestro fondo Alterna en tu posición. Y luego lo que sucede es que pues, los precios en el mercado financiero de todos los instrumentos varían, suben y bajan dependiendo de nuevo las condiciones de mercado y una cantidad importante de factores. Y entonces, dependiendo la variación diaria de los precios, se genera el precio del título del fondo, que es donde tú obtienes el rendimiento de la inversión que hiciste.
Entonces, en la medida en la que los precios de los instrumentos que conforman la cartera vayan subiendo, el precio del título del fondo va a ir subiendo también, y ahí es donde tú vas obteniendo los rendimientos. Y por último, por supuesto que todos los intereses que cobramos dentro del fondo se reinvierten y son intereses que forman parte del patrimonio del fondo, de tal manera que además los intereses, cortes de cupón y todo lo que se devenga de los instrumentos de la cartera, pues termina formando parte de las utilidades del rendimiento de los inversionistas que tienen títulos de ese fondo en particular. Entonces, así es realmente como funciona en la vida real un fondo de inversión, que de nuevo es un vehículo colectivo, y cada fondo de inversión pues tiene su estrategia, su perfil, su nivel de volatilidad, su objetivo específico, y están enfocados a diferentes clases de activo. Hay fondos 100% deuda gubernamental, como nuestro Actigo, que es un fondo que invierte mayoritariamente en CETES, en todos los CETES a lo largo de la curva, los CETES que traigan más valor. El fondo Alterna, que ya platicábamos, que invierte en deuda en general. Parte de esta deuda son CETES también, pero que invierten en otro tipo de instrumentos de deuda. Y luego vienen los fondos de acciones americanas, que invierten en Nvidia, en Microsoft, en Apple, los fondos de acciones mexicanas, los fondos temáticos, y por último tenemos la familia de fondos balanceados o multiactivos que invierten en ambas clases de activos, en ambas clases. Entonces traen en su composición tanto deuda como capitales, de tal manera que hay una administración de la volatilidad y es un rendimiento potencial superior al estar invertido solamente en un fondo de deuda. Aquí es muy común que el mercado abra el apetito, ¿no? Mencionabas una empresa, Nvidia, casualmente tuve una junta con la directiva de México la semana pasada y comentamos un poco pues, el desempeño de la acción, etcétera, ¿no? Y como dices, es una gran ventaja invertir en un fondo que tenga este tipo de empresas si es que tu perfil lo da, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de los fondos de renta variable? En particular, la tesis de inversión que traes o hiciste junto con JP Morgan o en general el del mercado americano que ha estado muy bien y aún la volatilidad global y los eventos globales, pues sigue siendo, parece ser una propuesta muy sólida. Sí, absolutamente. Bueno, tenemos, como algunos de ustedes sabrán, un Strategic Partnership firmado con JP Morgan Asset Management en México, y dentro de este partnership que incluye varias líneas de colaboración, nos están gestionando un fondo de renta variable americano, de acciones americanas. La clave de pizarra, para quienes estén interesados en echarle un vistazo e invertir en él, es JPM de JP Morgan, US de Estados Unidos, RV de renta variable, RV de chica. Y la tesis de inversión de ese fondo es bastante atractiva porque, primero, pues JP Morgan Asset Management es líder en la gestión de activos americanos y su expertise más importante es justamente la gestión de acciones americanas. Conocen muy bien a las compañías de su país, se reúnen con el top management, saben perfectamente cuáles son los planes de inversión, los proyectos de la compañía, la visión hacia adelante, en fin. Y lo que hacen en este fondo es que seleccionan 40 emisoras, 40 acciones, las que se vean mejor, en las que tenga el equipo de análisis de JP Morgan la mayor convicción. Y lo más interesante de esto es que la mitad de esas acciones, 20, tienen approach growth, que ahora voy a platicar a qué me refiero, y las otras 20 tienen approach value. Cuando tú en la construcción de portafolio como asset manager usas la filosofía de inversión growth o crecimiento, te refieres a compañías de alto potencial de crecimiento que están teniendo crecimientos muy importantes en las utilidades, en sus ventas y en las utilidades, y son naturalmente como consecuencia compañías grandes. Cuando tú como asset manager incorporas en tu filosofía de inversión, en esa estrategia en particular, una aproximación value o de valor, lo que haces es que te enfocas en compañías que están subvaluadas
en términos fundamentales por cualquier situación de mercado o por cualquier coyuntura. Entonces, lo que sucede con esto es que tienes un portafolio muy bien construido, bien balanceado, tanto con compañías que están teniendo un crecimiento en ventas y en utilidades muy importante, y de nuevo, por consecuencia, tienden a ser compañías grandes, y tienes en el mismo portafolio esta mezcla de acciones que tienen un descuento interesante en su precio y que tienen una evaluación muy atractiva. Entonces, cuando tú pones estas dos piezas, estos dos componentes en un solo portafolio, en un solo fondo de inversión como es este, te queda una estrategia bien balanceada que normalmente se comporta muy bien a la alza. Es decir, cuando estamos en un bull market o un mercado de crecimiento alcista, el fondo está diseñado para intentar ganarle más al mercado en general, algunos puntos más. Pero al revés, cuando el mercado está teniendo algún impacto por cualquier situación o estamos en un mercado bajista o bear market, el fondo se defiende mejor por esta mezcla y digamos que cae menos. Entonces, eso es lo que hace a este tipo de fondos bastante atractivo. Es un fondo, por supuesto, 100% invertido en acciones americanas, con cuidadosamente seleccionadas por este proceso de inversión que les platiqué. Y pues bueno, efectivamente en este fondo puedes tener Nvidia, de hecho es un holding hoy en el portafolio, o puedes tener a una compañía tal vez pequeña, no tan conocida, que por ejemplo es la proveedora o principal proveedora de cajas para Amazon en sus envíos, ¿no? Entonces, es un portafolio que te da una buena diversificación dentro del asset class, la clase activo que son las acciones, se comporta bien al alza, es más o menos defensivo a la baja, y está enfocado 100% en acciones americanas. Que aquí mencionabas dos cosas muy importantes de los fondos. O sea, los fondos ofrecen una gran ventaja en la gestión de una inversión en términos profesionales a las personas que quieren iniciar a invertir, ¿no? Este fondo que comentabas, pues tiene este objetivo, pero también, como tú también nos explicabas, pues hay fondos que pues invierten en CETES o en deuda que no tiene pues tanta volatilidad y que con el escenario van a pagar pues estables, rendimientos altos, etcétera, ¿no? Entonces, número uno, pues la gran ventaja de invertir en un fondo por la diversificación del mismo. Y número dos, por el manejo profesional y muy concienzudo y que respeta mucho la tesis de inversión y el prospecto donde viene, que está todo este equipo profesional de gente, pues revisándolo, gestionándolo y ajustando el portafolio. Yo diría una tercera ventaja también, que es los mínimos de inversión, ¿no? Sí. Para hacer un portafolio con las empresas algunas que les mencionaban, pues necesitaría una cantidad considerable de dinero, y el mínimo para invertir en el fondo que mencionabas con JP Morgan, ¿cuál es? No existe es el valor de un título. O sea, puedo poner cuánto vale el título de ese. No lo traigo en mente ahora, pero pues debe ser algo así como 150 pesos. O sea, con lo que me cuesta una comida, me compro un portafolio de empresas Sí. premium americanas. Que efectivamente con esa cantidad de dinero no podrías tú armar el individual, ¿no? Porque cada acción, en el caso de Nvidia, por ejemplo, está, me parece que de alrededor de $2,000 la acción. Entonces, digamos, no podrías armar un portafolio de 40 acciones americanas con 150 pesos. O de todo lo demás, ¿no? Sí. Cuéntanos más de tu día a día como manejador profesional de dinero. ¿Cuáles son tus eh, preocupaciones, ocupaciones? ¿Cuál es lo más importante que revisas en el equipo de gestores de fondos que tienes, de los propios fondos? ¿Qué es lo que más te toma espacio cerebral? Sí. Bueno, mis días son muy divertidos y bien intensos. Inician muy temprano porque además en México traemos ahí diferencial de horario con Nueva York o Wall Street de un par de horas.
Entonces aquí en México la Bolsa Mexicana de Valores inicia cotizaciones a las 7:30 de la mañana. Entonces obviamente tenemos que estar por lo menos media hora antes, idealmente una hora antes. Entonces llegamos a la oficina siempre antes de las 7, alrededor de las 6:30 de la mañana. Bien importante, ya la noche previa, digamos, me duermo haciendo una revisión de las noticias más importantes de todo el mundo que pueden impactar los mercados, y siempre por disciplina le echo una revisada, un vistazo a los mercados asiáticos para saber cómo están operando, y a los futuros de las bolsas en Estados Unidos para saber cómo están indicados. Como podrán imaginar, después de ese ejercicio muchas noches no duermo, pero si la cosa está tranquila, puedo descansar bien y al día siguiente estamos temprano aquí en la oficina. Llegando, pues hay que revisar datos económicos importantes en todo el mundo. Por el diferencial de horario, cuando llegamos ya hay datos que están recién publicados en Europa, por datos que se publicaron ya en Asia, algunos datos que están por publicarse económicos en Estados Unidos. Y luego pues arranca la actividad más intensa con la jornada bursátil del lado de las bolsas, y en paralelo pues el mercado de bonos, de tasas de interés, que ese no es un mercado listado como tal, o sea, no hay una bolsa de bonos, a diferencia que las acciones. Entonces es un mercado más continuo en términos de que no hay un horario fijo, ¿no? Pero desde temprano hay posturas en los corros y cotizaciones y pues bueno, ahí hay ya algo de actividad. Luego le damos una revisada muy importante a las carteras de todos los fondos para tener siempre en la mente cuál es el positioning de los portafolios, de las estrategias, qué acciones traemos, qué bonos, en qué sectores las acciones, países, en qué plazos los bonos, en fin. Y luego pues hay que operar los portafolios en dos sentidos, ¿no? Por un lado, pues el dinero que vamos recibiendo de los inversionistas cuando están entrando a nuestros fondos, y por el otro, dadas las condiciones del mercado, pues hay que hacer los rebalanceos correspondientes o ajustar las carteras, ¿no? Intentamos ser bien disciplinados del lado de las acciones con la toma de utilidades, por ejemplo. Entonces hay momentos en los que se alcanzaron los precios objetivo, hay una buena utilidad acumulada en esa posición y hay que salir al mercado a vender y tomar esas utilidades. Igualmente somos disciplinados con los stop losses, o sea, puede ser que algo no haya funcionado y la acción se cayó ya a un nivel más allá de el umbral que tú estableciste como la caída tolerable. Entonces hay que salir a vender esa posición también, y gestionar la liquidez de las carteras para saber si compras alguna otra acción o algún otro bono o dejas eso en liquidez dependiendo la condición de mercado, ¿no? Es muy importante pues seguir obviamente el volumen de operación, cómo se van comportando los diferentes mercados, tasas de interés, las acciones, tipo de cambio. Entonces hay que tener mucha claridad de cómo son las correlaciones entre los distintos tipos de activos, saber administrar bien esas correlaciones. Con base en eso, pues continuar tomando acción en la parte estratégica, ¿no? En la mayoría de los portafolios y de los fondos, las estrategias se dividen entre la parte estructural y estratégica, o la parte más táctica o de trading, o llamarla de alguna manera, ¿no? Entonces, de la parte estratégica más estructural, pues hay simplemente que revisar que eso vaya bien, porque eso está muy bien definido por el comité que sesiona semanalmente. Y en la parte táctica y de trading, pues tienes que estar pegado a los mercados para identificar tendencias, donde se están abriendo oportunidades, cómo va el volumen de operación, y con base en eso pues, tomar las decisiones que tengas que tomar para esa parte del portafolio. Y luego al cierre, en el caso nuestro ahora, por el diferencial de horario, la Bolsa Mexicana de Valores cierra a las 2:30 de la tarde, lo mismo que las bolsas americanas. Y luego de ahí, digamos, ya viene todo el resto del trabajo post jornada bursátil, que incluye, pues bueno, el cuadre de los saldos, que los fondos hayan quedado bien invertidos. Hay que correr todos los procesos de contabilidad, la parte financiera, y al final
Todo esto resulta en el precio del fondo del día, que hay que publicar en Bolsa Mexicana de Valores, enviar en paralelo los reportes regulatorios diarios que exige la autoridad en México, y pues bueno, preparar los reportes y los informes de seguimiento de las carteras y de los fondos. Y all over again, ¿no? Al día siguiente exactamente hay que hacer lo mismo, y lo divertido de esto es que todos los días son diferentes, todos los días presentan un reto en particular, y muy importante, pues siempre tenemos presente que tenemos una responsabilidad fiduciaria bien grande, que estamos manejando y administrando el dinero de terceros. No es dinero nuestro, es dinero de todos los que confían en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestra formación académica, en toda la parte técnica que hemos desarrollado y la experiencia de tantos años. Entonces, pues bueno, esa responsabilidad fiduciaria es muy grande, la tenemos siempre presente, y es lo que, pues bueno, nos lleva a ser cada vez más profesionales, a intentar ser cada vez más sofisticados, a ser bien responsables con lo que hacemos, y obviamente pues tratar de generarle a eso el mayor rendimiento posible, que es con lo que nosotros le correspondemos a los inversionistas la confianza que nos tienes. Pues ahí está, eso hace un gestor profesional de dinero. ¿En qué andas? ¿Qué proyectos traes además de esto que me dices y de las noches en velo que pasas? Sí. ¿En qué más estás trabajando? ¿Nos puedes compartir alguna iniciativa? No sé si traigas algún fondo nuevo o alguna estrategia de inversión nueva. Sí, bueno, pues les voy a dar la premisa, dado que estamos aquí en confianza y me hiciste el favor de invitarme a esta sesión. En este momento estamos cocinando un par de fondos nuevos. Son fondos enfocados al mercado europeo. Hoy en la parrilla de fondos de Actinver, por nuestra ubicación geográfica y por la naturaleza de nuestros inversionistas y de nuestros mercados, tenemos prácticamente todos los fondos en México y prácticamente todos los fondos en Estados Unidos. Pero sí, en nuestra parrilla nos está haciendo falta alguna alternativa para la gente que nos escucha y nos sigue, más allá de México y de Estados Unidos. Entonces, ahora que hay muchos cuestionamientos en torno a Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump, incluso algunos cuestionamientos sobre la hegemonía del dólar como la moneda más importante del mundo, en fin, está empezando a ver algo de oportunidades en mercados europeos, y hemos empezado además a detectar el interés por parte de nuestros inversionistas sobre explorar otras geografías. Entonces, estamos ya a días de traer al mercado un nuevo fondo de acciones europeas. La clave de pizarra es Esfera, refiriéndonos al mundo, al globo terráqueo. Es un fondo, el equivalente al que les platicaba de acciones americanas, pero las mejores ideas en acciones europeas. Entonces, ese fondo va a estar bien interesante, le va a ofrecer a nuestros inversionistas buena diversificación en sus portafolios, además de exposición indirecta al euro, dado que las acciones principalmente cotizan en Europa en euros. Ese es uno, Luis. Y el otro es que estamos también trabajando en un fondo de deuda europeo, pero multidivisa, que incorpore no solamente el euro, sino algunas otras divisas europeas, como el franco suizo, la libra esterlina, en fin. Entonces, pues también estamos bien entusiasmados con este proyecto, porque otra vez pues van a ser fondos únicos en México, innovadores. Son fondos súper complejos de operar, como podrán imaginar, no solamente por los usos horarios y el diferencial en tiempo, en horario, sino por la liquidación en diferentes monedas. Hay que tener chequeras para poder liquidar en diferentes monedas, hay que recibir los valores, cruzarlos, traerlos a México, custodiarlos en algún lado. Entonces, en fin, de nuevo, se escucha todo muy, muy bonito y muy fácil, pero realmente hay mucho trabajo
atrás en la construcción de un fondo de inversión y de poderle traer al mercado y a los inversionistas estrategias interesantes, únicas, diferentes y como tú apuntabas muy bien, además sin montos mínimos de inversión, que eso es de lo más relevante. Creo que esto es parte importantísima del cambio que yo he visto gradualmente en México, sobre todo en los últimos años, en que más personas aprovechan estas oportunidades. Y en México, si bien ha crecido la captación en fondos, pues cada 500, 600 fondos en total, de los cuales pues el 80% debe ser de deuda y muy pocos de renta variable, y pues muy ponderado en México, Estados Unidos. Entonces, hay muchas oportunidades con ciertos clientes, nos has mencionado, hemos identificado, por ejemplo, varias empresas farmacéuticas, varias empresas de servicios de software, etcétera, pues que son europeas, ¿no? En donde un fondo como estos, pues hace todavía más fácil que un inversionista pueda aprovechar estas oportunidades, sobre todo acompañado de un equipo profesional dedicado al tema de la inversión. Entonces, me emociona, ya te invitaremos a platicar más de estos dos fondos, deuda multidivisa europea y acciones europeas. Me parecen muy interesantes para discutir un poco más del mercado europeo. Encantado. Pues así, todos los que nos escuchan, así es un manejador, un gestor profesional de fondos, en el caso de David con los 300,000 millones de pesos que le quitan el sueño todos los días. Muchas gracias, David, y esperamos verte pronto por aquí, que nos aceptes nuevamente la invitación y este conocimiento que tienes, compartirlo un poco con los escuchas. No, gracias a ti, Luis, por invitarme. Siempre es un gusto poder platicar contigo y con toda la audiencia. Fascinado de las veces que me quieran tener aquí, venir a conversar de los temas que sean. Y bueno, pues gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, nos siguen. Y recordarles que, pues bueno, estamos en Actinver siempre a su disposición para poderlos asesorar, para poderles construir un portafolio muy, muy profesional, para darles asesoría y orientación patrimonial y que bueno, que hay un equipo de profesionales altamente calificado dentro de Actinver Asset Management que a lo único que nos dedicamos es pues a velar por sus intereses, a cuidar su patrimonio y hacerlo crecer. Gracias, David. Gracias, Luis.